¿Qué tal, señores y señores? A continuación vamos a ver un ejercicio del tema de Kirchhoff. También, no sé, aún está en ese dilema si se dice Kirchhoff o Kirchhoff. Creo que es Kirchhoff. Pero ya muchos estamos acostumbrados a llamarlo por Kirchhoff. ¿Para qué sirve esta ley, este tema? Este tema sirve para resolver circuitos que tienen más de una malla. Una malla se le considera un circuito cerrado. Entonces, esos circuitos que tienen una única malla, no es necesario aplicar las dos leyes de Kirchhoff, con una es suficiente. Sin embargo, cuando ya tienen más de una malla, por ejemplo, un rectángulo y otro rectángulo por aquí, que la verdad son dos, es un circuito que tiene por aquí otra malla. En ese caso, uno dirá, profesor, hay dos mallas. La verdad son tres mallas que vemos ahí. Una, como conteo de figuras, conteo de rectángulos. Una, 2 y 3 que es el total, este. Para los circuitos, como que la situación no es tan fácil. Ahí sí es conveniente recurrir a nuestro querido Kirchhoff y usar sus dos leyes. Entonces, de eso va a tratar hoy día. Vamos a ver unas diapositivas para que lo vean más bonito. Y luego pasar aquí a la pizarra para que lo resolvamos. Comencemos ya. Como ustedes están viendo ahí, tenemos tres resistencias que están unidas a esto que se le llama nodo, un punto en común. En ese nodo vamos a usar la primera ley. La primera ley dice, la cual se fundamenta en el principio de conservación de la carga, que toda corriente que llega a un nodo tiene que salir también del nodo. No puede todo entrar o todo salir. Siempre hay una entrada y una salida. Correcto. Matemáticamente eso se expresa como la suma de todo lo que entra igual a la suma de todas las corrientes, a eso me refiero, todas las corrientes que salen. Como te das cuenta, hay uno y dos, es el azulito, y se suman ese total. Tiene que salir igual al total, que en este caso es solamente el I3. En la segunda ley vemos el siguiente circuito. La suma de todos los voltajes en un circuito va a ser cero. Hacer cero. Para eso, esto se expresa matemáticamente como la suma de todos los voltajes igual a cero, una sumatoria. Y aquí tiene que ver con un lazo. Este lazo que he dibujado aquí se llama lazo de sumatoria. Esto lo vamos a ver de aquí a poco, con más detalle. Entonces, si yo sumo todos ellos, ahorita vamos a ver por qué tiene signo negativo y positivo. Entonces, esa suma al final, hasta llegar a todos los componentes, tiene que ser cero. Veamos, resolución de circuitos eléctricos. En este caso, el lazo sumatorio se está viendo aquí junto con una corriente I. El lazo sumatorio está apareciendo nuevamente en la corriente I, en el caso de los resistores. Y aquí abajito en el caso de las FEM. Veamos entonces cómo se resuelven los circuitos eléctricos. Primero tienes que identificar las mallas. Luego de haber identificado las mallas, tienes que fijar el sentido de la corriente. Tú mismo lo fijas si es que el ejercicio no lo ha fijado. A veces el ejercicio lo fija, te dice, encuentra las corrientes I1 y 2 del gráfico, entonces ya está fijado. Si no es así, tú mismo lo fijas. ¿Qué sentido? Cualquiera, cualquier sentido, siempre que cuando lleguen esas corrientes a un nodo, tiene que por lo menos haber una salida y o una entrada. No puede, como te había dicho en la primera ley, todo salir o todo entrar. Tiene que haber alguna entrada o salida. Bueno, si alguna corriente en el resultado ya final, después de haber resuelto, te sale negativa, entonces indica, como respuesta final también indica al lado, que el sentido real de la corriente es opuesto al que yo establecí en el gráfico. Nada más. Y así estás indicando que le estás dando una interpretación física, que no solamente ha resuelto matemáticamente y se acabó, ¿no? Ahora, luego que has establecido las mallas y las corrientes, vas a dibujar los lazos, vas a fijar lazos en cada malla interna, ¿ok? Y también consideran algunos libros, he visto algunos ejercicios en internet que consideran la malla externa. Bueno, es en un caso extremo, en un caso que no ayuda las mallas internas. ¿En qué sentido, profesor, tengo que dibujar horario, antihorario? No importa. Pueden ser dos horarios o un horario y un antihorario, etcétera. No importa.
Tú establécelo y listo. Y vas a aplicar ley de voltajes. ¿Cómo es la ley de voltajes? Primero, los resistores que estás viendo aquí, estos dos primeros. El voltaje de un resistor es I por R. Si el sentido del lazo de sumatoria que tú has establecido coincide con el de la corriente, entonces dicha diferencia potencial, dicho voltaje le vamos a poner el signo menos. ¿Ok? Ese voltaje vamos a considerarlo negativo. Caso contrario, quiere decir que si el lazo de sumatoria que tú estableciste es opuesto a la corriente, entonces ahí se va a considerar positivo. Fácil hasta ahí. En el caso de las FEMS, ¿cómo se hace aquí? También tenemos que ver el lazo de sumatoria. Tenemos que ver si el lazo de sumatoria está entrando de menos a más o de más a menos. Cuando entre de menos a más, vamos a considerar positivo, como dice aquí. Caso contrario, quiere decir que si está entrando el lazo de sumatoria de más a menos, a esa FEM le tengo que colocar el signo negativo. Y todo eso en donde? En las leyes de Kirchhoff, sobre todo en la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ok? Mira esta malla. Entonces, primero dibuja las corrientes, si es que no te lo han indicado. Las corrientes solamente las indicas en los resistores, no lo indiques en los voltajes, no. Solamente en los resistores. Corriente en resistor 1, ya, hacia arriba, así en este sentido. En el R2 también en este sentido. No interesa si está en la malla, dónde lo has dibujado. Si tú y 2 lo has dibujado aquí, está valiendo para la otra malla. ¿Ok? Inclusive algunos lo dibujan al medio para que no haya esa controversia. Ah, no, el I2 está abajo, no es de arriba, no. Es de ambos. Y el I3 aquí está haciendo el sentido de, sí, de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido, ya fueron fijadas las corrientes. ¿Sí? Aquí hay un tip, dice que de preferencia que en cada malla las corrientes atraviesen la FEM de menos a más. Eso es relativo. Porque si te das cuenta, la corriente aquí va así, le he dibujado R1, su corriente I1 así, de menos a más. Y aquí, cuando pasa por aquí, también de menos a más. Pero eso es opcional. No quiere decir que no te va a salir, no. Entonces, esta última parte la pueden obviar si quieren. Definir los lazos sumatorios. Los lazos sumatorios, aquí vemos las mallas. Para ello hay que identificar las mallas. Aquí hay una malla 1, hay una malla 2 y toda la malla externa sería la malla 3. Entonces dibujo un lazo sumatorio en una malla y también tenemos que dibujar en la otra malla. Aquí no lo han dibujado, falta la otra lazo sumatorio. Bueno, y en cada malla vas a aplicar la ley de nodos. En cada malla no, disculpen, cada nodo, disculpen. ¿Cuántos nodos vemos aquí? Hay un nodo. Un nodo es una unión de dos o más componentes. Aquí hay otro nodo. Aquí uno en 3 componentes. Entonces, en estos nodos hay que ver cómo entra la corriente. Mira, si te das cuenta, la corriente aquí entra, el I2, y el I3 sale. Entonces ya hay una entrada y una salida. No importa si uno llegó a salir o entrar. Ya por lo menos garanticé que hay una entrada y una salida. Y aquí también entra la corriente I1 y 2 sale. A entrada, salida, ya suficiente. A el I3 en ese caso está entrando esa corriente. Entonces, esa ley de nodos la puedes aplicar en uno de los nodos. Cualquiera de ellos. Te va a cumplir igual lo mismo. Entonces, en este nodo yo veo que entra I2, ¿ya? Lo que entra es I2 y lo que salió fue I1 y 3. ¿Ya? Todas las que salen igual a todo lo que entra. Luego aplica en cada malla los lazos sumatorios. La regla de voltaje, que dice que suma es igual a 0. Y aquí viene lo interesante, fíjate. Como habíamos dicho, si el lazo sumatoria, que la verdad deben cerrar toda la malla, si ese lazo sumatoria, entonces es un lazo cerrado, ojo. El lazo sumatorio está en el mismo sentido a la corriente, entonces el voltaje, estamos hablando para resistores. Entonces dicho resistor tiene potencial negativo. Y su potencial es I por R, entonces I por R es negativo. Luego paso al siguiente componente, que es de menos a más. Una FEM de menos a más es positivo. Positivo. Luego cuando paso aquí la corriente va en ese sentido. Y su potencial de ese resistor es I por R, I2R2. Como está entrando el lazo también está en el mismo sentido de la corriente, entonces se considera negativo. Y por último, entra de menos a más. De menos a más se considera positivo. Todo eso ya llegué porque comencé R1, ya sumé todo mi malla, entonces ahí toda esa suma se hace 0. Esa es la segunda ley de Kirchhoff.
Para la malla 2, la de bajito, mira. Tú escoges cualquier lazo. Mira, aquí he escogido un lazo que estás viendo en este sentido, opuesto al anterior. En el anterior era así. Este sentido antihorario, ¿ven? Ok. Hago la regla de voltaje. Comienzo con el voltaje 2. A ver. Mi sentido es así. Y va entrando de menos a más. Entonces positivo. Cuando llega ahí 3, también está paralelo en el mismo sentido. Entonces es negativo. Negativo. Aquí entra de menos a más. Positivo. Positivo. Aquí entra de menos a más. Digo, disculpa. En el mismo sentido el lazo que la corriente. También. Negativo. Así ha coincidido. Ok, pero uno pensará que siempre los voltajes están saliendo positivo y siempre el resistor es negativo. Yo nunca he dicho eso. Cuidado. Aquí vamos a ver un caso. ¿Qué pasaría si mi amigo escoge otro lazo? ¿Será que no me va a salir lo mismo? Sí, te va a salir lo mismo. Imagínate un lazo opuesto. Un lazo opuesto al que está aquí, ojo. A ver, un lazo opuesto estaría en este sentido. Fíjate bien. Si está en ese sentido, entonces, incluso lo voy a intentar dibujar. A ver. Vamos a dibujarlo rápidamente. A ver. Un lazo opuesto. Es este lazo. Un poco feito mi lacito al pulso del mouse. No estoy ahorita con el lápiz óptico. Ahí está. En ese sentido, yo comienzo con L2. Si te das cuenta, la corriente está entrando, el lazo, disculpa, de sumatorio está entrando de más a menos. De más a menos habíamos dicho que es negativo. Luego, cuando vea la corriente, están en sentidos opuestos. Cuando están en sentidos opuestos, la diferencia potencial del resistor es positivo. Perfecto. Aquí está entrando de más a menos. Entonces, el lazo sumatorio está entrando de más a menos, es negativo. Correcto. Y cuando llega al resistor R3, él está opuesto a la corriente. Sí, está opuesta a la corriente. Mira, el lazo sumatorio está hacia acá y la corriente está a la derecha. Entonces, están opuestos, se considera positivo. Y todo es igual a cero. Ahí está bien aplicado. Ahora te das cuenta que no siempre va a ser positivo las FENS, como estás viendo aquí, ni tampoco siempre van a ser negativas las FENS. Ahora, volviendo a la pregunta del alumno que decía, ¿lo que ha hecho mi amigo es igual a lo que yo he hecho? Sí, porque si te das cuenta aquí yo le puedo multiplicar por menos. Multiplica por menos, a ver qué pasa. Igualito, el E2 se vuelve negativo, el menos se vuelve más, el más se vuelve con menos, etcétera. Para no quede muy feito esto voy a borrar un poco, está haciendo, ahí está mejor. Entonces cuando multiplico por menos te das cuenta que es el mismo resultado que obtuvo mi amigo. Es lo mismo, lo mismo. Entonces señores, ya saben, pueden considerar tanto un lazo hacia un sentido o hacia el otro. Lo importante es cuál es el signo que vas a tomar. Los signos, los que yo establecí, de más a menos, en una FEN es negativo. De menos a más es positivo. Y los resistores, si están en el mismo sentido, es negativo. Está en sentido opuesto, es positivo. Corriente con lazo. ¿Se puede usar la malla externa? Sí, como te decía, en la malla externa te olvidas la rama interna, solamente consideras esto de aquí. Entonces esa sumatoria lo haces, escoges, también defines tu propio lazo y haces la sumatoria. Correcto. Bueno, con esto, señores, hemos obtenido 3 ecuaciones. La primera, en la ley de nodos, y las otras 2 fueron de las 2 mallas en la suma de voltajes. Esas 3 ecuaciones independientes se resuelve con un sistema de ecuaciones, en este caso, en este ejemplo, sería de 3 variables. Tengo un video en mi canal donde justamente hay cómo resolver un sistema de 3 ecuaciones por el método de matrices. Yo particularmente prefiero eso. Sin embargo, también a veces uso el sistema de ecuaciones tipo método de Gram-Schmidt o reducción, también le llaman, Gauss, también, gaussiana. Y al final es equivalente, ¿no? Despejas uno, despejas el otro, vuelves a la otra variable. Quien tiene práctica en cualquiera de los dos puede usar. Bueno, vamos entonces a la pizarra a resolver un ejercicio. ¿Qué tal si... A ver, esto ya fue dicho. Ajá.
Esto era de la malla externa, disculpa. Miren la malla externa. El sentido es así, solamente para terminar esta parte. Entonces estoy viendo que N3 va de menos a más, positivo, bien. Luego entra de más a menos, negativo. Luego sentidos opuestos, positivo, muy bien. Luego sentidos iguales, negativo, perfecto. Ya llegué al último, igual a 0. Está ok. Este ejemplo lo vamos a hacer en la pizarra y con eso terminaríamos una aplicación.